gracias. Muy bien. Abra su Biblia, por favor, en primer carta de Juan. Primer carta de Juan, capítulo 5, versículo 6. Primera de Juan 5, 6. Diego. Primera de Juan 5, 6. ¿Listos? Sí. No. Primera de Juan, sí, ya. Segunda de Juan, tercera de Juan. First of John, chapter 5, verse 6, please. Okay, very good. Excellent. Let's go to read the Bible, please. Okay. Muy bien, versículo número 6. Dice así la palabra de Dios. Vamos a leer de manera alternada del versículo 6 al versículo 12. ¿Ok? Dice así: Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿Ustedes? Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree en Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Muy bien, vamos a orar. Bendito Dios, gracias por este tiempo, gracias de verdad por tu amor, tu palabra que nos llena, que nos alimenta. Yo te ruego que hoy tu palabra venga a nuestro corazón y traiga bendición, nutrición, y que tu palabra, Señor, que es la sana doctrina, se siembre en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Amén. ¿Me pasas mi amor, por favor? Muy bien, gracias, cielo. Hemos estado hablando y señalando que estamos en una serie en la cual estamos hablando del credo. ¿Se acuerdan? Porque decíamos, y quiero recuperar esto que hablaba la semana pasada, lo que crees determina lo que piensas. Lo que piensas determina cómo vives. Y el cómo vives determina tu destino eterno. Es súper importante tener bien firmes nuestras creencias. El problema es que a veces como cristianos no sabemos en qué creemos o tenemos muy desorganizado nuestro sistema de creencias. Porque si tú le preguntas a un cristiano, a ver, ¿y como cristianos en qué creen? Te va a decir en todo lo que se le ocurra. Va a decir, creo, y va a decir 1000 cosas probablemente, pero si le preguntas a 100 cristianos te van a decir 100 respuestas diferentes. Porque tal vez hemos sido un relajo hasta hoy como iglesia cristiana y no hemos tenido firmemente lo que creemos, no lo hemos tenido organizado. Ahora, esto que empezamos la semana pasada acerca del credo, repetimos, no sustituye la Biblia, no quiere decir que esto sea más importante que la Biblia, simplemente el poder organizar lo que creemos. Y esto empezamos la semana pasada a hablar del credo. Y la vez pasada comenzamos diciendo, creo en un solo Dios. Ahora, este es el credo. ¿Me lo tengo que aprender de memoria, pastor? Bueno sería. Y este credo contiene las principales doctrinas de nuestra fe. No todas, pero las principales que nos hacen diferentes. Y meditábamos la semana pasada, creo en un solo Dios. Hablábamos que muchas veces la humanidad tiene
muchos dioses. Y tal vez hasta los cristianos tienen muchos dioses. Pero tenemos nosotros que sacar todos los dioses ajenos de delante de nosotros, delante de Dios, y creemos en un solo Dios. Y hoy vamos a meditar en la segunda parte de esta frase. Creo en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y eso se llama la Trinidad. ¿Has oído hablar de la Trinidad? Es complicado hablar de la Trinidad. Tal vez es uno de los temas más complejos para el cristiano y que tal vez se evita tocar desde un púlpito porque surgen muchas dudas, surgen muchas preguntas y a veces hasta para una clase también se puede uno extender mucho. Pero yo quiero hoy dejarte de una manera sencilla y si tienes muchas dudas después con todo gusto te acercas a mí y podemos platicar, pero quiero hablarte de algo que creemos en un Dios trino. Dile al que tienes al lado, creo en un Dios trino. Y quiero comenzar definiendo Trinidad. Trinidad. Porque se usa mucho y hay quienes nos atacan y dicen, no, ustedes son de los que creen en un Dios de 3 cabezas. No, ustedes son los que creen en 3 dioses. No, creo en un solo Dios, pero el Dios en el que creo es trino. Creo en un Dios que son 3 personas. La Trinidad es así. La Trinidad, la frase o la formulación de la doctrina de la Trinidad es: creemos en un solo Dios en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es la Trinidad. Un solo Dios, 3 personas. ¿De dónde surge esto? ¿La Biblia habla de la palabra Trinidad? No. Hay muchas palabras que no aparecen en la Biblia, pero las creemos. Trinidad no es una palabra bíblica, pero uno de los padres de la iglesia llamado Tertuliano, que era cristiano, que oraba, temeroso de Dios, fue el primero en darle nombre a esta forma, Trinidad, que quiere decir una deidad, Dios, en 3 personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aunque tal vez no aparezca en la Biblia esa palabra, pero la Biblia está llena de estas 3 personas, que es un solo Dios. Y hoy leímos este versículo, primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 7. Quiero que pongas atención una vez más ahí. Primera de Juan 5, 7. ¿Ahí estás? Dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo o el Verbo y el Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Y estos 3 son uno. Vamos a volverlo a leer porque como que no lo leímos todos juntos. Otra vez, primera de Juan 5:7 dice: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. 3 que son uno. Quiero empezar diciéndote qué es la Trinidad y de ahí voy a ir desglosando algunas cosas. Tal vez no va a ser tan teológica, no va a ser tan complicada, pero quiero aplicar algunas cosas muy prácticas. Primer lugar, amado, Dios es una familia. Dios es familia. Nosotros, yo sé que nos cuesta trabajo entender esto, pero cuando tú usas la palabra Dios, tú dices en español, pero la Biblia no fue escrita en español. ¿En qué idioma se escribió? En hebreo, arameo y griego. Y tú y yo decimos Dios, esa es la palabra en español, y no representa mucho tanto como en el hebreo. En el hebreo, cuando la palabra Dios la vas a encontrar, tú puedes buscar en un interlineal, puedes buscar en muchas herramientas digitales. Siempre que encuentres la palabra Dios vas a encontrar la palabra Elohim. Elohim. Y Elohim quiere decir algo interesante. Sí, quiere decir en su manera más simple Dios, pero implica que en Dios hay personas, como en una familia. Te voy a explicar. Eso es un término interesante, se llama plural majestático.
Es una palabra dominguera, por si tú quieres algún día decir, es que yo creo en un Dios, y Elohim que viene del plural majestático, así, árale, ¿no? Este cuate sí estudió. Y sí estudias, tú estás aquí porque eres muy inteligente, yo lo sé. Y en hebreo un plural majestático quiere decir que sí, aunque es Dios, tiene 3 personas que conforman ese Dios. Tú y yo somos interesantes porque no podemos pensar en términos humanos a Dios. Dios no es un humano, dile al que tienes al lado, Dios no es hombre. Otra cosa, Dios no está sujeto a las leyes de la naturaleza. Dios creó la naturaleza, por lo tanto no podemos decir Dios tiene que someterse a las leyes naturales. Eso es completamente equivocado, hasta filosóficamente hablando. Si así fuera no sería Dios. Dios creó las leyes naturales, por lo tanto Dios no podemos confundirlo con la naturaleza y decir, es que eso no se puede naturalmente. Una persona no puede ser 3 personas, o un Dios no puede ser 3. Sí, humanamente hablando no, pero Dios es Dios. Y Él no está sujeto a las leyes naturales. Y cuando tú y yo hablamos de Dios, normalmente siempre pensamos en una persona. Cuando tú piensas en Dios, siempre hago esa pregunta, ¿en qué persona piensas? ¿En el Padre, en el Hijo o en el Espíritu Santo? Cuando tú mencionas la palabra Dios y oras y dices, oh Dios, yo te pido, ¿a quién estás visualizando en tu mente? La mayoría al Padre, algunos otros al Hijo, algunos tal vez al Espíritu. Pero quiero decirte que ahí está nuestro principal error. Porque cuando tú dices Dios, aunque en español Dios no tiene mucho significado más que Dios, pero en hebreo Elohim, que es la traducción en español de Dios, quiere decir un Dios en 3 personas. O no específicamente en 3, sino un Dios con personalidades. No que sea bipolar, sino que en ese Dios, ahorita vamos a entender el cómo, hay 3 personas. Tan es así que acompáñame a Génesis. Génesis, por favor, capítulo número 2. Dice la palabra de Dios, ya se me perdió aquí el versículo, donde dice, hagamos al hombre. ¿Es el 1, mi amor? 1.26, sí, perdón. Génesis 1.26, ¿listos? Fíjate lo que dice, entonces dijo Elohim, o dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y cualquiera que lo lea, ¿habías notado que dice hagamos? Algunos dicen, es que estaba hablando con los ángeles. Quiero decirte que no. No estaba hablando con los ángeles. Porque es más, todavía no eran creados. No estaba hablando con unos espíritus por ahí, no. Estaba hablando entre ellos, había una conversación. ¿Por qué lo digo? En primer lugar dice, y dijo Elohim, un Dios trino que dijo hagamos al hombre, fíjate cómo dice, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. No pudo decírselo a los ángeles porque nosotros no tenemos la imagen ni la semejanza de los ángeles. No pudo haber dicho Dios a nuestra, porque si hubieran sido una plática entre ángeles, no comparten ni su imagen ni su semejanza. Solamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo pueden cumplir esa condición. Y cuando Él dice hagamos, aquí hay una referencia clara. Y también más adelante está hablando igualmente Dios y dijo, hagamos, formemos. Es una pluralidad. Entonces aquí quiero, para no caer más en ello, Dios es una familia. En Dios encontramos 3 personas. ¿Por qué digo 3 personas? Porque a lo largo de la Biblia vamos a ver actuando
el Padre es más evidente en el Antiguo Testamento, pero también se menciona mucho al Espíritu Santo. Y en el Nuevo Testamento tenemos a Jesucristo. En el momento en que Jesucristo está siendo bautizado, ¿te acuerdas de eso? Es algo precioso. Dice la palabra de Dios que Él desciende al agua y cuando Él sale, se abre el cielo y se oye una voz que dijo: este es mi Hijo amado. ¿Quién está hablando? El Padre. El Hijo, que es el Señor Jesucristo. Y descendió el Espíritu Santo como paloma sobre Jesucristo. Ahí tenemos a las tres personas. Primera de Juan 5:7 estamos leyendo clarísimamente cómo dice: tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y qué más? Y los tres son uno. Normalmente a nosotros nos cuesta trabajo pensar en Trinidad porque estamos acostumbrados a pensar en términos de una sola persona. Para nosotros una persona, pues ya, somos nosotros y punto. Pero Dios es una familia. Y como Dios es una familia, nos ha hecho habitar en familia. Él es una familia. Ahora, ten cuidado que no caigamos en barbaridades de decir: es que el Padre, entonces el Espíritu Santo debe ser la mamá. Y entonces el Hijo, pues sí, debe de ser, nació del Padre y del Espíritu Santo, entonces el Espíritu debe ser mujer. No, tengamos cuidado porque, repito lo que dije al principio, Dios no está sujeto a las leyes naturales. Dios no es naturaleza. Dios es Dios, está sobre todo. Y la familia que es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esos tres, comparte con nosotros la necesidad de habitar en familia. Tú y yo nacimos en una familia. Dios nos puso en una familia y necesitamos una familia. Dile que tienes a tú y yo necesitamos una familia. En Dios surge, dice la palabra de Dios, Él nos ha hecho habitar en familia. De Dios, dice, en quien toma nombre toda familia, tanto los que están en el cielo como en la tierra. Porque Dios es una familia. La Trinidad quiere decir que tenemos un Dios con tres personas. ¿Cuáles son las personas? Ya dijimos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay veces que se trata de entender esta forma con algunas analogías, algunas cosas que nos permiten quererlo entender, pero no siempre son las correctas. A veces decimos: es que Dios es como el huevo. ¿Has oído eso de, es que la yema, así como hablando de tres elementos componiendo uno? Nos pueden tratar de hacerlo entender porque Dios sí, la verdad es que nos dice que las cosas invisibles de Dios, Romanos 1:20 dice, se hacen visibles por medio de las cosas que existen y de alguna forma podemos entenderlo. Pero a mí me gusta usar algunas otras analogías, solamente te voy a dar dos. Primera, la luz. ¿Cuántos conocen la luz? De hecho, Dios dijo que Él era la luz. ¿Cómo es la luz? La luz, tú la ves y a veces decimos es la luz del sol, es la luz blanca. Pero en realidad, ¿sabes que la luz no es blanca? La luz está compuesta de muchos colores. Y si tú haces pasar la luz a través de un prisma, ¿qué pasa? Se separan. Pero esos colores, que son todos los colores que existen, los colores primarios y algunos más, ¿verdad? Algo maravilloso que tal vez pudiéramos estudiar más a fondo, componen todos unidos. Son diferentes entre sí. Es diferente el color rojo, el azul y todos. Pero todos compuestos forman la luz. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, juntos. Dios. Y cuando tú dices Dios, no solamente es una persona, son tres personas. Pero tenemos que tal vez aprender y cambiar nuestra mentalidad en ese sentido. Porque tal vez solo digo Dios y pienso en una persona. Y no está mal si lo haces. Es tu forma de relacionarte con Dios. Pero la palabra Dios implica a los tres. Y eso ayuda muchísimo a entenderlo. Así es la luz. Y si tú y yo podemos meditar que Dios es luz, también aparte la luz, ¿qué produce? Si separáramos la luz, hay diferentes aspectos en la luz. ¿Sabes que la luz produce calor?
La luz ilumina. Pero también sabes que la luz nutre, alimenta. ¿Cómo puede ser que una luz dé comida? ¿Cómo puede ser que la luz haga alimento? ¿De qué se alimentan las plantas? ¿De qué se alimentan tus huesos? ¿De qué se alimenta tu piel? De la luz. También la luz es alimento. También la luz es calor. No solamente es algo que miras y que desplaza las tinieblas, sino que también tiene otros aspectos. Nuestro Dios, 3 personas que son diferentes, son distintas entre sí, nos ayudan a que el plan de salvación esté completo en el hombre. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora quiero decirte algo también interesante en la historia. Ha habido gente que se ha confundido un poquito. Y te voy a hablar de 2 cosas que la gente se ha confundido en la historia y que no es la Trinidad, que no es Dios. Hubo gente que dijo, Dios es una persona solamente. Pero en algún momento en el Antiguo Testamento se dio a conocer como Padre. Quiere decir que en el Antiguo Testamento Él interesaba relacionarse con la humanidad como Padre. Y después, cuando fue el Nuevo Testamento, Él dijo, bueno, voy a cambiar de papel, ya no voy a ser el Padre, ahora voy a tomar el papel de Hijo, porque tengo que morir por los hombres. Y Él tomó el papel de Hijo. Y después dijo, tengo que ascender, ya me voy al cielo y voy a descender como Espíritu Santo. Eso es una forma de entender la Trinidad, pero está equivocada. Porque ahí lo que estamos diciendo es que es una misma persona, solamente haciendo 3 papeles en la historia. Y a veces decimos, es como yo. Yo en algún momento fui hijo. Y después fui esposo. Lo soy. Y algún día seré abuelo. Y decimos, así es Dios. Pero el error es que estás considerando solo una persona y estás considerando su papel, su rol, no su personalidad. Dios no es así. Dios no fue en un momento Padre, pero ya no es Padre, ahora es Jesús. No, ya no es Jesús, ahora es Espíritu Santo. Esa es la forma en que muchos lo han entendido, pensando que es así. Es una forma de tratar de entender la Trinidad, pero no es así. Dios es un Dios de 3 personas que son diferentes, son distintas. Yo quiero pedirle un favor. Vente, Uri, aquí adelante. Vente, Diego. Y véngase, mi hermano Sergio. Miren, aquí hay 3 hombresotes fuertes y valientes. Acá, a ver, que se ponga Diego en medio, porque pues, está más grandote. Aquí tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a llamarlo así, ¿no? Son 3 personas diferentes, ¿verdad? 3 distintos. Dios son 3 personas. Pero cuando tú dices Dios, estás diciendo, esta familia es un equipo. Pero son 3 diferentes. Cada uno tiene su corazón, cada uno tiene su personalidad, cada uno tiene su forma de pensar y obviamente tiene su papel en la familia. El Padre es el que protege, el Hijo es el que nos salvó, el que obedeció, el Espíritu Santo es el que nos consuela, nos anima, trabaja con nosotros. Son 3 personas diferentes, 3 roles diferentes, pero son una familia. Qué maravilloso es que tú y yo tengamos un Dios así. Es que no puedo entender, pastor, cómo si yo digo Dios es porque siempre he creído que nada más uno es Dios. Pero en realidad los 3 son Dios. Tómense de la mano, hagan un círculo y jueguen a la rueda de San Marcos. En Dios hay tal unidad que si alguien habla con el Espíritu
El Espíritu Santo no le dice a ellos, ¿ustedes qué les importa? ¿Hablaron conmigo? No, son tan uno, están tan unidos como una familia, no son el mismo, son tres, y trabajan juntos, se aman, que lo que tú le hables a Él, lo sabe Él y lo sabe Él. Y Dios es tan hermoso que cuando tú tienes relación con uno de ellos, los demás también se sienten aludidos. No va a ser así como, ay, que estoy pecando porque nada más estoy orando a Él. No, tú puedes orarle a Él, puedes orarle a Él, puedes orarle a Él. Son uno, son tan unidos. Y entre ellos no hay división ni conflicto. Los tres son Dios. ¿Me estoy comunicando? Gracias por ayudarme. Vente, novia Miguel. Esa es una forma y es una familia. Y así es nuestro Dios trino. Tómense de la mano. Vamos a orar por usted. Aquí hay un matrimonio. Este matrimonio es muy hermoso, ¿verdad? Es un matrimonio unido. ¿Sí hay unidad en ellos? Quiere decir que si yo amo a Miguel, estoy amando a Nubia. Y si yo amo a Nubia, amo a Miguel. Porque son uno. Porque hay una unidad tan fuerte que yo no le puedo decir a Miguel, vente, sí, es que sí te quiero a ti, pero a tu esposa no. Eso no se puede hacer. Porque si yo lo amo a él, pero no a ella, pues entonces realmente no lo amo bien. Es una unidad. Y esa unidad se produce no solamente física, porque están agarrados de la mano, sino espiritualmente. Esa unidad se vincula. Eso pasa cuando nos casamos, cuando nos unimos, se vuelve una unidad. La palabra que usa la Biblia para hablar de esa unidad, ¿sabes cómo se llama? Ejad. Ejad. Esa unidad, donde los dos son dos personas diferentes, pero son uno. Dice la Biblia, se unirá, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Fíjate la clase de unidad que Dios enseña. Son dos que se unen y dice la Biblia que son ahora uno. Y por eso, y nos cuesta trabajo entender a Dios. O sea, ¿cómo Dios? Tres personas que son uno. Es como un matrimonio. Son dos que son uno. Pero son dos personalidades diferentes. Miguel es súper diferente a Nubia. Pero los dos son uno y completos. ¡Qué maravilla! Es una bendición conocer ese matrimonio. Gracias. Dios es uno. Quiero que me acompañes a Deuteronomio 6:4. De hecho, lo leímos la semana pasada. Deuteronomio 6:4. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Interesante, porque ahí pudiéramos decir, pues ahí dice que Dios es uno nada más. Pero la palabra uno, en lugar de querer decir una sola persona, es la palabra que te dije hace un rato, ejad. ¿Qué quiere decir? Cuando hay una unidad, un vínculo, aunque sean personas diferentes, como un matrimonio, como un equipo, como una familia, como las 12 tribus de Israel. ¿Te acuerdas del pueblo de Israel? Dios siempre decía, oh Israel, ¿por qué me has dejado? Vuélvete Israel a mí. ¿Y se estaba refiriendo solamente a Israel, a Jacob como persona? ¿O se estaba refiriendo a todo un pueblo? Pero lo veía como uno. ¿Te das cuenta? Cuando Dios dice, oh iglesia,
Cuando Dios nos ve como iglesia. ¿Quiénes formamos la iglesia? Muchísimos. Pero Dios nos ve como uno. Su esposa es una unidad. Es posible una unidad de varias personas que forman uno. Dios en 3 personas. Dios es una familia. Dios es una familia. Hasta aquí vamos bien. Ahora quiero entrar al meollo del asunto. Hablando de la Trinidad, hablamos del credo. Creo en un Dios. Creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y te dije, Dios es una familia, ¿verdad? ¿Podemos regresar a Génesis 1, por favor? Dice la palabra de Dios. El versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios, lo creó varón y hembra, los creó y los bendijo. Y dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, y os serán para comer. ¡Qué bendición! Cuando Dios nos crea conforme a su imagen y semejanza, nos creó para estar en familia. Estar en familia. Voltea a ver al que tienes al lado. Dios es una familia. Y Dios nos hizo para estar en familia. Algo vio Dios que estaba mal cuando creó todas las cosas, ¿te acuerdas? Hizo el sol y dijo, esto está bien. Hizo la tierra y dijo, esto está bien. Hizo a las aves, a los animales, dijo, eso está bien. Pero hubo algo que le llamó la atención y dijo, eso no es bueno. No es bueno que el hombre esté solo. Porque la soledad no viene de la semejanza y de la naturaleza de Dios. Porque la soledad no nos ayuda a cumplir el propósito del Señor. Pero pues es que aquí estoy solo en Cancún. No tengo a nadie. Bueno, quiero decirte que en primer lugar tienes a Dios. En Él ya tienes una familia. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tu Dios es tu familia. Y segundo lugar, creó al hombre, varón y hembra. Y cuando Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea, capítulo 2, versículo 26 también. Él dice, le voy a hacer una ayuda idónea. Y la tomó y de carne de su carne y sangre de su sangre, porque le dijo, ustedes van a formar una sola carne. Dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Amado, esto es lo que yo quiero dejarte en tu corazón. Necesitamos tener vínculos familiares porque es parte de nuestra naturaleza. La naturaleza del Dios Trino, que es una familia. Tú y yo necesitamos formar una familia espiritual. Porque una familia espiritual me va a ayudar a alcanzar mi propósito. ¿Sabes? Una persona que no está integrada en una familia no puede cumplir cuando dice la Biblia, y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos. ¿Sabes? El hombre se frustra y dice, no doy fruto. ¿Por qué no fructifico? ¿Por qué no estoy creciendo? ¿Por qué no me está yendo bien? Porque tal vez no hemos estado integrados en la familia. Yo doy gracias a Dios que esta iglesia es una familia.
y que sigamos siendo una familia aunque tengamos muchos más. Pero eso depende de nosotros, de que esté impregnado en nuestra naturaleza, porque ningún miembro que no esté integrado no puede crecer. Córtate un brazo y ponlo aparte. ¿Qué le va a pasar? Se va a secar y se va a morir. Tú y yo tenemos una responsabilidad, así como nuestro Dios es trino. La familia tiene que ser también la familia de Dios. Y si alguien llega, tiene que ser integrado a esa familia. No podemos dejar a nadie solo. Aquí hay dos responsabilidades. La primera es que la gente que viene se integre, pero eso no pasa solito. ¿Te pasó alguna vez que llegaste a una iglesia? Yo sé que no todos tienen esa experiencia o tuvieron, pero si llegas y nadie te hizo caso, nadie te amó, nadie te saludó, ¿qué te va a pasar? ¿Vuelves? No regresas a esa iglesia. ¿Por qué no? Porque no hay familia. Pero cuando tú y yo podemos ser una familia y entender que la naturaleza de Dios es familia, eso es lo que quiero dejar en tu corazón. La naturaleza de Dios es ser una familia. Cada persona que entre por esa puerta, hace un rato entró una mujer, y gracias a Dios ¿qué pasó, no? Salió y todos, notaba la distracción de todos, ¿verdad? Ahí se está yendo, ¿no? O sea, no nada más es porque, todo el que entra, pues todos le caemos encima, ¿no? Sino porque ya hay una naturaleza de familia. Hay una necesidad de ven, sé parte de esta familia. Y es una responsabilidad del que llega, pero es una responsabilidad del que recibe. ¿Por qué? Porque cuando Dios forma una familia, padre y madre, y cuando viene un hijo en camino, ¿quién cuida al hijo, al bebé? Los padres. Lo dan todo. Amado, tú y yo tenemos que tener un corazón de familia. Un corazón de familia. Gracias a Dios que está Diego aquí. Y oramos que Él siga siendo de esta familia. Pero eso, ¿sabe de quién depende? De nosotros. O sea, eso es lo que estaba diciendo que no. Échale ganas, Diego, sigue viniendo. De nosotros. Dios es uno. La iglesia es una. Dios es familia. Tú eres familia. Y tenemos que luchar por los miembros de nuestra familia. Doy gracias a Dios que así es hasta hoy. Pero ¿qué vamos a hacer cuando seamos 500? ¿Qué vamos a hacer cuando seamos 1000? ¿Vamos a poder serlo todavía? ¿Cómo? ¿Cómo puedes hacer una familia de 500 o de 1000? No vas a poder ir como mueganitos 1000 personas a la plaza. No nos vamos a poder quedar como mueganitos 1000 a comer como lo hacemos en este tiempo. No vamos a poder invitar a 1000 personas a la casa de Nubia. Pero lo que te quiero dejar en tu corazón es que una casa dividida no puede permanecer. En Dios no hay, aunque es Dios trino, en Dios no hay división. No están peleándose entre el Padre y el Hijo y el Espíritu a ver quién tiene la atención de la iglesia. Ellos son tres tan perfectamente unidos desde el principio hasta el fin, Alfa y Omega. El plan del Señor, de nuestro Dios, es perfecto. No hay competencia. Hay una unidad perfecta. Y Él dijo, Jesús oró y dijo, Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno, para que el mundo conozca. Amado, la unidad es imprescindible para que la iglesia viva. La unidad es imprescindible para que yo viva, para que yo exista y yo crezca.
Necesito ser de una familia. La familia es responsable, pero también el miembro. A veces le echamos la culpa a los miembros que vienen y se van. Decimos, pues, uno más que se va. No, tenemos que ver qué está pasando. Ven, intégrate, sé parte. Y sí, no se puede obligar a todos. Pero cuando crezcamos, esto mismo que estamos viviendo, y es ahí donde termino, esto que estamos viviendo, que es fenomenal, que es precioso, que es el ideal de Dios, que es la naturaleza de Dios, lo tenemos que llevar por siempre. Aunque sean 500, sí, no podremos ir 500, pero puede haber grupos que siguen siendo unidades. Puede seguir habiendo 20 unidos y otros 20 unidos así como nosotros y otros 20 unidos como nosotros y esos 20 unidos como nosotros, y puede haber 50 grupos de 20, puede haber 10 grupos de 20, 100 de 20, 200 de 20, pero hay unidad. Y esas celulitas es como en nuestro cuerpo. ¿Cuántas células tiene el cuerpo? Y están organizadas y hay perfecta unidad. Son células distintas, porque Dios es familia y nosotros somos familia. ¿Por qué te estoy compartiendo de esto? Dios es nuestro Dios trino. Yo creo en un Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero a fin de cuentas ellos son una familia. Nosotros somos una familia. Y yo quiero que hoy, en mi corazón, hagamos un pacto de siempre tener un corazón de familia. Platicábamos en la mañana, no, pues la iglesia grande, y sí, de donde venimos, y es una iglesia que tiene muchas personas, miles de personas, y yo disfruto tanto este tiempo porque es pequeña, pero también veo que llegará el día en que crecerá, y no quiero que eso se pierda nunca. Pero si podemos nosotros orar y decirle, Señor, que nunca yo pierda la conciencia de que soy una familia y siempre busque integrar a alguien a mi familia, ahí va a empezar el reino de Dios a extenderse. Integra a alguien a la familia. Dile que tienes al lado, integra a alguien a la familia. Reproduzcámonos y hagamos que seamos unidos. Hagamos un ejad. Que haya tal unidad en nuestro corazón que seamos uno en el Espíritu. Que la naturaleza de nuestro Dios, la naturaleza de familia habite en nuestro corazón y siempre veamos por los demás. ¿Por quién viste esta semana? Pues por mí mismo, pastor. Por mi esposo, por mi esposa. Sí, está muy bien. Qué bueno, podemos extender nuestras filas a alguien más. Y que cada semana siempre pensemos, ¿por quién vi hoy? ¿Cómo está tal? ¿Cómo está aquel? ¿Cómo está ellos? Somos todavía pocos y lo podemos practicar, pero esto tiene que ser siempre de por vida, porque aunque hayamos miles, siempre tenemos que estar preocupados por alguien, cuidando a alguien. Y hoy tenemos que hacer un pacto de ello. Decirle, Señor, yo siempre pensaré en términos de familia. Esté aquí en Cancún, en CFN Cancún, o Dios me mueva, siempre sea familia. Siempre sea familia. Quiero que cierres tus ojos. Amado Dios, queremos poner nuestras vidas delante de ti. Queremos, Señor, ser una familia espiritual. Y donde estemos y a donde tú nos lleves aún, nunca perder esto. Nunca perdamos, amado Señor, el que somos una familia. Que podamos hacer en nuestro corazón ese compromiso y esa disposición. Siempre seré parte de una familia. Gracias por esta familia, Señor. Y si aquí nos trajiste para afirmarnos, amado Dios, aquí estaremos, Señor, todo el tiempo que tú nos pidas.
pero aún, Señor, si es necesario movernos a algún lado, tú, Dios, siembras en nuestro ADN el que la familia es la naturaleza tuya. Y que así como tú eres familia, Señor, yo siempre busque ser de una familia y siempre busque hacer familia espiritual. Te ruego, Padre, que esta revelación venga a nuestro corazón, venga esa luz a nuestro corazón, a nuestra mente, y podamos serlo en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por lo que tú haces en nuestra vida en este día, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Quiero que te pongas de pie. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y bueno. Gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.